vamos a ver de economía, pero no de la economía como siempre les contamos, que cuánto vale esto, cuánto sale aquello. Entonces vamos a grabar con Cristina Calvo, que es economista, profesora. Así que, bueno, te damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. De nada, de nada. Bueno, la primera pregunta que queremos que compartamos juntos es eso ¿qué es la economía de Francisco? ¿A qué apunta la economía de Francisco y cómo influye en nuestra vida cotidiana positivamente? Mira, es una pregunta realmente fundamental para este tiempo porque tiene Sí, mucho que ver incluso con el sí, título del programa que llevan adelante algo distinto. ustedes, ¿no? Exacto, algo distinto. Sí, Muchas veces la gente, viste, el común ciudadano, ciudadana prende la televisión y sí, así como hacen ustedes en un informativo, hay un periodista y que habla. después del saludo dice buenos días. A ver, ¿qué nos dicen los mercados? No, Ujú, los mercados hablan. sí, Hablan, puede ser que según lo sí, que digan vamos a tener un día más feliz, ajá, menos feliz. sí, Entonces hay una distorsión, ahí hay una distorsión donde como los mercados han pasado a sí, formar parte de la vida común del ciudadano y muchas veces determinan la felicidad o no. Entonces, ¿por qué se ha dado en estos últimos tiempos todo este movimiento, este fenómeno de las nuevas economías? ujú, ¿No? Porque quiere decir que lo nuevo implica que lo anterior está con algún déficit. No solo ni déficit fiscal ni déficit monetario, sino claro, un déficit de valores. claro, ¿No? Que la economía también etimológicamente, oikos, nomo, es el gobierno, la administración de la casa. Pero la economía se alejó mucho, ¿no? De ujú, ver sí, y proveer al sí, bienestar de los ciudadanos, de las familias y de las personas. Entonces las nuevas economías lo que están tratando es volver a poner en su lugar lo que se desbordó, lo que se salió de madre. Y la economía empezó a ocupar el espacio de la vida social, de la ujú, vida familiar, ujú, de la amistad, de los ujú, derechos, ¿no? Hay un claro, derecho al ahorro, hay un derecho al consumo, hay sí, un a la derecho al propiedad, crédito. Y esto de las nuevas economías sí, tiene una raíz en las universidades, en la ciencia, digamos, los economistas sí, laicos, no que tienen una religión ni una ah, confesión exacto, cristiana, definida, pero el Papa Francisco, como está muy preocupado por el bien común sí, de todos, ujú, lanzó también una invitación a los jóvenes sí, a transformar una sí, economía excluyente, una economía que destruyó el ambiente, una economía que no sí, tiene en cuenta el sí, buen vivir, ¿no? Como nuestros pueblos originarios es, hablan, el buen vivir de las personas. Y entonces por eso hizo una gran convocatoria a los jóvenes para sumarse dentro de las nuevas economías, pero con el modelo de Francisco de Asís. Manu, ¿alguna pregunta para Cristina? Sí, sobre todo preguntarte sobre el tema de la juventud y el tema de economía. O sea, ¿cómo ves actualmente a los jóvenes con el tema de cómo se van desarrollando económicamente? No solamente del ahorro, sino con el tema de cómo tiene, o sea, cómo distribuye su economía en base a la familia, ¿no? En base a la familia, cómo se va vinculando en relación madre, padre, hermano, primo, en eso básicamente. Es muy buena la pregunta porque justo ustedes como jóvenes Sí, han crecido en los últimos años en el medio, ¿no? Digamos, dentro de este sistema excluyente, ujú, donde privilegia que sí, unos pocos cada vez sean más ricos y la ujú, gran mayoría sea cada vez sí, más pobre. Pero ustedes tienen una gran ventaja, o sea, en ese sentido, ¿por qué también pueden ser convocados, incluidos desde el Papa Francisco, a transformar la economía? ujú, Porque también crecieron en un respeto y en un cuidado claro, del ambiente sí, que hace varias décadas se dejó de ujú, lado. ujú, Entonces, si bien están en la dificultad, como vos decís, de tener poco acceso al mercado laboral, un mercado laboral cada vez más reemplazado, no por tecnología, por máquinas, por ujú, inteligencia artificial,
donde si pensamos en Argentina o en muchos Sí. países de América Latina, les es difícil acceder a la vivienda propia, tienen que estar siempre alquilando o Sí. viviendo que yo con amigos, con los padres, tienen como una mirada mucho más propositiva y positiva de hacia dónde tiene que ir la economía, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, son mucho más solidarios, son mucho más de compartir los saberes, la experiencia, Los el conocimientos. expertise. Ujú. Entonces, eso que a lo mejor el mercado, digamos, el mercado llevado mal, excluyente, ustedes si tienen posibilidad de compartir un viaje, si uno tiene un auto, lo prestan, digamos, lo ofrecen. Si alguno tiene la posibilidad de vivir en una casa con espacio, se la ofrecen a un amigo para compartir los gastos. Entonces, Claro. ¿por qué? Si bien están justo en el medio, como decimos, de una bisagra, Sí. ¿no? De lo malo conocido y de lo bueno Por que conocer. está por venir, ustedes están como en una posición privilegiada también para transformar eso que no funciona. Quizás le toca la parte más dolorosa, ¿no? Digamos, la parte más dolorosa porque hemos sido nosotros, digamos, los adultos también con la mayor responsabilidad, ¿no? En la falta de cuidado del ambiente. A mí que, Cristian, yo te quería preguntar, la tecnología, ¿cómo uno puede regular la coexistencia de la tecnología y el trabajo del hombre? Porque hoy en día cada vez más los procesos productivos son reemplazados por máquinas, entonces el hombre cada vez es menos requerido. Vos como economista, ¿cómo pensás que eso puede coexistir, digamos? Mira, está la parte de la construcción de relaciones, de los vínculos personales, que eso no lo va a reemplazar la tecnología. Fíjense un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? El hecho de estar encerrados, todos con Zoom, todos Sí. conectándonos por internet. Bueno, no negar. Pero a partir de la pospandemia, las universidades, los trabajos, pensaban que los chicos, los jóvenes, los empleados querían quedarse en su casa por mayor comodidad y no. Al menos 3 veces han vuelto a la presencialidad en las clases, A su en trabajo. los trabajos, hasta, digamos, Mercado Libre, Amazon. Está tratando de que al menos 2, 3 veces por semana vuelvan a las oficinas a compartir, a escuchar al otro, a mirarlo a los ojos, a ver qué le pasa, qué piensa. Entonces hay una parte de la relacionalidad, del contacto El humano, vínculo. del vínculo que no se va a reemplazar. Hay otras cosas que sí es bueno que lo reemplacen la Sí, máquina. claro. Fíjense cuando se empezaron a introducir en los hospitales, que es hospital italiano, bueno, Sí. muchos hospitales, Sí. el robot que opera, ¿no? Que hay ahora el cirujano, o sea, siempre lo maneja el cirujano, pero la precisión que tiene ese El robot. robot, por ejemplo, para hacer una operación en un ojo o para extirpar un tumor cerebral, por más maravilloso que sea la habilidad del ser humano, puede temblar un bisturí, Sí, sí. puede, qué sé yo, Hacer desmayarse. lío. Entonces, la parte de precisión técnica es muy bueno que la tecnología lo reemplace. La parte de humanidad, de relaciones, no se va a reemplazar porque Ajá. es impresionante lo que puede ser el contacto físico, la cercanía en el bienestar, en la Claro. mejora, no solo en temas de salud, sino también en mejorar el ambiente de trabajo, Así el es. ambiente familiar. Entonces siempre vamos a tener una reserva de capital social, de capital humano, de capital relacional, que la tecnología no lo va a reemplazar. Ale, ¿alguna pregunta para Cristina? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Si te querés poner auriculares, Cristian, porque no va a escuchar yo. Ahí está, ahí, sí. No, Perdón. Ah, Las gestiones a menos aquí. que salga Esto es para radio en todos vivo, lados. señoras y señores. Acá estoy No hay llegando. problema, estamos justamente aprovechando la tecnología. Estamos hoy desde la casa. ¿Cómo le va, Cristina? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo ya estoy para el lado de los adultos, digamos, en la parte productiva de la vida. Y bueno, mi pregunta iba más bien orientada a cómo ve usted la relación entre la economía y la política, porque muchas veces el tema de volver a poner el hombre en el centro de la economía
o como beneficiario del bien común para poder salir de quizás de este modelo que lo ha desplazado o que ha hecho la economía una cuestión tan desigual en el mundo. ¿Cómo ve usted la relación, digamos? ¿Es más que nada una decisión política que hace falta? ¿Qué tan lejos estamos a lo mejor en el mundo o en Argentina como para llegar a tomar esa decisión de volver a poner al hombre en el centro de la economía? Muy buena pregunta. Hay al menos, uno puede identificar distintas separaciones, distintas divisiones que ha generado el mal uso de la economía, digamos, como una economía que ha fagocitado, ¿no? Ha fagocitado la política, las relaciones sociales, etcétera. Hay como tres, son muchas más, pero hay tres fundamentales. Uno es justamente la separación de lo económico y lo social. Fíjense que la economía de un libre mercado a ultranza, digamos, el mercado es muy necesario, nació en la Edad Media como espacio de intercambio de los bienes y servicios, pero la absolutización del mercado que hizo que prácticamente lo social, o sea, los heridos que el sistema deja por el camino, se ocupen las Cáritas, las iglesias, el Estado, como si la economía, como diciendo, bueno, es lo que hay. Algunos van a quedar en el camino, que se ocupe lo social. Bueno, eso es algo que tiene que volver a integrarse. No puede la economía desentenderse de los efectos sociales excluyentes que está generando. El otro tema es la división, también la pérdida del valor de trabajo. O sea, cuando los salarios dejaron de estar fijados en función también de la dedicación del trabajo, de la producción, y prácticamente son las bolsas, ¿no? Las bolsas, el valor de las acciones, la economía especulativa, la que fija, digamos, honorarios, rentabilidades escandalosas, ha perdido también el valor del trabajo como dignidad que tiene que estar justamente remunerada. Y la tercera división es la que señalás, ¿no? Que el mercado, este lenguaje absolutizador del mercado, se fagocitó a la política, y la política tiene un lenguaje muy distinto, que es el lenguaje de los derechos humanos, del cuidado, de la mirada de uno hacia el otro para poder cuidar su bienestar. Entonces la política, como arte de lo posible, pero que siempre es posible hacer algo más en función del bien común, tiene que volver a recuperar el espacio cedido a una economía excluyente. ¿Cómo es actualmente la relación económica? Me hiciste acordar a un momento especial, sobre todo entre personas con una edad muy joven, qué sé yo, 10, un poco más, entre la gente joven y gente grande, con la relación económica, que alguna vez estábamos hablando de la familia. ¿Cómo es la relación entre dos generaciones tan distintas con el tema de la economía? Porque uno puede tener una persona quizás más grande que sea un poco más, de que viene de la parte inmigrante, que sea de la economía, y los más jóvenes con la tecnología, la tecnologización, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Yo creo que depende de cómo uno arme los equipos. A ver, yo nunca, digamos, ni tuve una empresa, pero tuve muchos equipos, sea en el ámbito de la universidad. Yo dirijo un programa dentro del rectorado de la UBA que se llama Democracia, Sociedad y Nuevas Economías, y donde interactúo, sea con el Estado, con otras organizaciones, o con organismos de cooperación internacional, Naciones Unidas, OIT, etcétera. Y siempre me tocó armar equipos con gente que eran o alumnos míos o que eran reclutados después para un proyecto específico. ¿En Twitter? ¿La gente te puede seguir en Twitter, en alguna red social? Mira, les puedo decir el mail porque soy muy poco tuitera. Bueno. Digamos, tengo un Twitter, pero hace años que no publico nada. Bueno. Así que cualquier cosa es acristinacalvo@gmail.com. Perfecto. Te agradecemos, Cristian, por tu tiempo aquí en Agostinho. Que estés muy bien. Gracias.